Sin embargo, no todo resultaba bien en el Alto Cachapual, pues por esos años el Fundo Los Perales iniciaba el camino de su decadencia. Cambió más o menos ese fondo cuando la señora Magdalena, ella terminó en el año 58 el arriendo con don Alberto Cordero, entonces ahí se lo regaló a una sobrina que era del sur, casada con don Manfredo Kullenkamp, un alemán. Ya, ¿y qué es lo que sucedió en ese Entonces momento? de ahí ya el cambio de relación? El cambio de relaciones ya no siguió como 1 o 2 años bien y después ya la cosa se cambió porque el patrón empezó a tener problemas. Por otro lado, por ese entonces, la hacienda Los Chacayes, que se extendía desde el valle de Rancagua hasta Argentina, era administrada por la cruel mano de Jorge Labatuz, gestándose en el territorio los primeros indicios de indignación social frente al despotismo del sistema hacendal. Con ese caballero que se llama Jorge Labatuz, que era de San Fernando. El que nos contaba que andaba con... Claro, apistolado. Andaba apistolado. Y era muy mañoso, porque aquí uno si llegaba aquí a la oficina, tenía la oficina ahí, abajo ahí, y si uno llegaba, al que llegara ahí tenía que hacerle la ñ y sacarse el sombrero, si andaba con espuela tenía que sacarse la espuela. Era muy mañoso el viejito, y fregado, y andaba aquí nomás. ¿Sabe que de ahí esa parte, una vez puso a Manuel Silva tenía el cigarro ahí, y sabe que le ha disparado y le cortó el cigarro por la mitad? Y lo colocaba aquí con una botella en la cabeza, y él tenía que estar ahí, él le disparaba y le pegaba la una botella, o sea, pero era bien, ¿cómo se llama?, estricto, eran bien complicados en ese tema. Mientras tanto, en Chile y América Latina surgían los primeros movimientos sociales de lucha campesina y obrera. Se gesta el proceso de reforma agraria con el fin de mejorar la producción agrícola mediante cambios en la tenencia de la tierra y reivindicar los derechos sociales de los inquilinos frente al abuso de los grandes terratenientes. Como manifesté al principio, pertenecía a mi papá, se llama el Triunfo Campesino, de la comuna de Machalí. Y él le tocaba pelear mucho con los patrones. Ese sindicato, el Triunfo Campesino, representaba a toda la comuna de Machalí. Y entonces en ese tiempo, en el 84, mi papá formó una sociedad que se llamó Agrícola Ganadera Forestal Verde Valle, juntó los viejos que habían de ese tiempo de la reforma agraria del asentamiento, crearon esta sociedad y en un remate público del año 84 se adjudicaron esta parte, el lote número 1 de la hacienda Los Chacayes. Igual en ese tiempo fue bueno, el asentamiento había mucho... Se trabajaba mucho acá, había mucha agricultura y ganadería, había muchas cosas. Aquí ha influido mucho aquí ha influido bastante el hecho de que los campamentos del mineral hayan sido desalojados. Yo creo que eso también deterioró mucho la parte del COYA nuestro, que yo siempre digo, este es el COYA municipal, porque aquí se perdió como, no sé, la gente cayó en un estado depresivo y que en algún momento nadie se interesó por levantar su calidad de vida, y esto se fue deteriorando. Por el camino de tierras blancas sube la góndola de los recuerdos, y en las quebradas boldos y litres guardan sombreadas ansias de mí. Y tierra adentro, mi pueblo Coya, sus calles y sus casas
junto al Cachapual. Verde morada, nunca olvidada, vuelvo yo a mi infancia y no partiré. Suena guitarra, mis alabanzas, vuelvo yo a mi infancia y no volveré. A partir del gobierno de Salvador Allende, la reforma agraria fue profundizada y ampliada, consolidándose además el proceso de chilenización del cobre con su nacionalización. De este modo, el Alto Cachapual inicia el camino del adiós a patrones y gringos. Desde ese entonces se luchó hasta el día de hoy, que igual no lo fue bien. Yo conozco muy bien esta historia. Se pidieron algunos créditos al Banco de Desarrollo, los apoyó para comprar en ese tiempo el fondo en 14 millones de pesos. Después con los créditos para instalar faena y todas esas cosas, subió y hubo una deuda impagable. Por suerte logramos vender nosotros en el año 93 3 propiedades, el sector Huingane, el Durazno y a 40 parceleros un lugar. Con eso pudimos lograr. En el año 1971 se expropia el Fundo Los Perales, pasando a constituirse el asentamiento. Se nombró una directiva. Yo fui el primer presidente que tuvo ahí. Y se nombraron otros dirigentes, eran don José Abarca, don Evaristo de Río, don Pablo Razábal, don Luis Contreras. Digamos 4, pero eran 5. ¿Quién era el otro? Era 8 más. Pero eso no me recuerdo el nombre. Así que ahí nosotros, don Gonzalo Ferrer nos vendió todo el inventario. No sé que nosotros no lo compramos. Fuimos a la Cora, lo sirvió de vara nosotros. Y nosotros fuimos deudores del Banco del Estado. Sí, habían formado un sindicato, sí. ¿Cómo se llamaba ese sindicato? Bueno, pertenecíamos a la Confederación Triunfo Campesino, pero el sindicato mismo no me recuerdo el nombre. Y eso es lo que yo les digo. ¿Cómo se les podría ocurrir de quitarle el fondo al patrón cuando todos éramos dueños? Ahí nunca el patrón dijo, ¿por qué ustedes tienen tantos animales? ¿Por qué ustedes tienen tantos sitios y yo, por qué no les voy a limitar los sitios? Mire, el Tata tenía que pongamos quieta sea la casa, y ya ahí para allá, para el río, eran unos tremendos pocherillos. Y lo más bien el patrón le daba para que sembrara al Tata y le daba los talajes en el potrero, y yo, eso es lo que yo decía, y bueno, ¿y por qué lo hacen? Iba a quitarle el fondo. Era un patrón muy bueno, muy valioso, porque a él no le importaba si la gente si tenía animales, a él no le importaban los animales que tuvieran. Cuando juntaban los animales para llevarlos para allá, para el cerro, ¿cómo se llamaba la parte? Para allá, para las leñas, al veraneo, como nombraba, se llenaban los corrales de los puros inquilinos. El 11 de septiembre de 1973 señala no solo un quiebre histórico en la sociedad chilena, sino que también para el Alto Cachapual significó una profundización del abismo que había comenzado con la Operación Valle y la reforma agraria. Y por eso tenía que ser en una cierta tiempo para pasar de a caballo o de a pie. Seguía así gente para acá, porque me acuerdo que en el tiempo que estuvo Pinochet, ahí se fue mucha gente, se fue por acá. Se arrancó por esto. Se arrancó por ahí. Oiga, me acuerdo de un Juan Corriales que se fue por ahí. Se fueron por ahí. Y nunca más parece que han vuelto por acá porque eran de joya. Así que... ¿Cómo se llamaban los...? Juan Corriales se llamaba él, que se fue por acá. Y con muchos más, pero de ese le fue. ¿Y cómo se vivió el golpe militar aquí en...? Tranquilo porque la gente se dedicaba a trabajar. No tenía idea de la política.